En una elipse isométrica, en realidad está representando una circunferencia, ¿no? Eso quiere decir que esto es una circunferencia en el espacio, de manera que la posición de esa circunferencia está en un triedro que, por ejemplo, tiene los tres ángulos iguales, ¿no? Entonces cogemos esta elipse y vemos que cuadra perfectamente con esa, o cogemos esta pequeña, por ejemplo, ya que está más clara, no está rodeada de otra. Entonces vemos, marca ahí la posición de los ejes, es lo que se llama los ejes conjugados, que en el espacio forman 90 grados, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que si dibujamos la elipse, por ejemplo, la voy a dibujar aquí, me marca por un lado el eje vertical, ¿no? A ver, el eje vertical, el eje horizontal. Vemos que el eje vertical es el eje menor de la elipse, este es el eje mayor, y luego me marca aquí los dos ejes que corresponden a las dos líneas a 90 grados en el espacio. Y esos son los ejes de la sonometría, que quiere decir que si cojo el eje vertical de la sonometría isométrica, ¿no? Entonces, ese es el vertical, ¿no? Y ahora la regla tiene aquí esta forma en pendiente, que si cojo aquí el centro de la elipse, intersección de los dos ejes principales, eje menor y eje mayor, al colocar aquí esta regla, si te fijas, ya me marca aquí un ángulo a 120, 90 más 30, los 120 grados, ¿no? Bueno, pues es el eje en isométrica, ¿no? Mientras que ahora me marca aquí otra vez, a ver, me marca otra vez aquí el eje a 120, y es la representación axonométrica isométrica, ¿no? O sea que tengo aquí ya la posición de los tres ejes, y sé que en el espacio, pues este eje que viene por aquí de la elipse y este eje en el espacio son los dos ejes perpendiculares a 90 grados, ¿no? Eso quiere decir que ahora, por ejemplo, para hacer un cilindro o un cono o lo que fuera, voy a hacer un caso de el cono invertido, solo tengo que coger un eje para centrar perfectamente la elipse. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto, pues ya puedo ahí, al unir aquí, al hacer las dos tangentes a la elipse, ya tengo la superficie cónica invertida, ¿no? Y ni que decir tiene que estas dos líneas se van a cortar ahí abajo en el mismo punto, porque son dos elipses que tienen los dos ejes paralelos, ¿no? Entonces, si cogemos aquí otra vez la otra elipse para remarcar, ahí tenemos que centrarla siempre bien. Por ejemplo, para remarcar la línea anterior, vemos era tangente ahí a esas dos generatrices del contorno, ¿no? Un ejemplo de la utilidad en las axonometrías a la hora de hacer las elipses, ¿no? Gracias a esto. Sí, sí. La utilización de los ejes conjugados. Y otra cuestión, si yo, por ejemplo, ahora coloco esto aquí, un plano vertical, entonces vuelvo a colocar la dirección de este eje, ¿no? Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Bueno, voy a hacerlo más preciso así. Entonces, coloco aquí esto y coloco aquí el eje vertical, ¿no? O sea, viene por aquí, el eje vertical, ¿no? Bueno, y ahora vuelvo a colocar los 120 grados aquí de la isométrica, marco aquí la posición del origen, y ahora lo que se pide es, fíjate que esto va a valer para los tres planos coordenados, no solo para el plano XY, el plano horizontal. Entonces, de repente una elipse que está en un plano vertical, en este plano vertical, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. pues vuelvo a coger la misma elipse y ahora el eje vertical es este. Entonces, lo voy a colocar así, una más pequeña. Entonces vamos a ver, que ve aquí la posición de los ejes. Vemos un eje conjugado, es este eje, y el vertical, ¿no? Cojo el vertical, que es este punto, y este. Esto tiene puntos porque en otra época esto era para hacer con estilógrafo, ¿no? Entonces ya tengo ahí la elipse en posición vertical. Eso quiere decir que esto sería el cilindro, de manera que el cilindro pues seguiría la dirección de este eje, la dirección de ese eje, y ahora podría hacer pues otra vez la misma elipse desplazada sobre este eje, y tengo ahí un cilindro apoyado en una generatriz, ¿no? Cogiendo aquí exactamente la posición
Entonces marco por ahí. Ahí tengo el cilindro en posición vertical, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que he colocado aquí el eje este y este eje coincidentes con este eje y el vertical. Y si quisiera hacerlo en este plano coordenado, pues lo único que tengo es que girarlo así. Entonces tengo otra vez lo mismo. Sería, por ejemplo, esta elipse. Otra vez cojo el diámetro conjugado, lo coloco aquí y aquí tengo el eje vertical. En este caso tengo esta dirección. Y no cabe la opción de representar un cilindro justo con la generatriz. Sí. O sea, La generatriz vertical con esta. Es esta, claro, es este de aquí. Por ejemplo, aquí abajo, la vale, vertical, vale. ahí Sí. tenemos ya un cilindro Vale. enlazado a un cono, ¿no? Sí, vale, aquí lo tienes claramente. Claro, las tres direcciones de los ejes se pueden hacer con esta plantilla. Claro, en el momento en que gira, si yo giro este plano, por ejemplo, este plano que viene por aquí, ahora viene por aquí y de repente lo giro hacia aquí, pues esta circunferencia que aparece así, ahora tendrá que aparecer más así, más excéntrica, ¿no? Entonces, claro, eso hay que tener muchas plantillas de elipses. Esta es la típica donde los tres ejes axonométricos son iguales, pero, o se forman igual ángulo. Pero en el momento en que giro eso, que es la típica trimetría o otro tipo de axonometría, esta plantilla ya no sirve. O sea, tendremos que hacerlo a mano calculando o con otras plantillas. Bueno, no